Buen día, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 3, versículo 13 y 14. Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraban a Dios, y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El comentarista bíblico dice que Dios había percibido en estos patriarcas que eran fieles, que le iba a apoyar en todas sus empresas y les prometió multiplicar su descendencia. ¿Qué le parece, hermanos, si podríamos hablar esta mañana del Dios del abuelo, del Dios del padre y del Dios del nieto? Tenemos el modelo del Antiguo Testamento: Abraham, Isaac y Jacob. Y la idea de Dios en este tiempo es que no solamente usted y yo seamos salvos, sino nuestra ascendencia y nuestra descendencia también. Es todo un desafío, no es tan fácil, pero si Dios lo ha puesto en su palabra, es porque eso puede ser una realidad en nuestras vidas. Tanto a Abraham como a Isaac, como a Jacob, se les llama patriarcas. Y es interesante cuando nosotros miramos en el diccionario la palabra patriarca, y de ahí salta una palabra que vamos a aplicar a nuestra familia hoy. La definición dice que patriarca es un hombre que por su experiencia y sabiduría es respetado por un grupo familiar o una comunidad en los cuales goza de autoridad. En los cuales goza de autoridad. Es lindo cuando familias completas vienen a la casa del Señor. A mí me gusta mucho, he visto iglesias donde viene el abuelo o la abuela, viene el padre, la madre, vienen los hijos casados con sus nietos, y enseguida comienzan a llenar una gran cantidad de bancos. Y eso se puede lograr. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros. En psicología se habla mucho de agente de cambio. Así como se ha puesto de moda la palabra, tú tienes problema con el control de los impulsos, por eso reaccionas como reaccionas. Se habla también de agente de cambio. ¿Qué es un agente de cambio para el psicólogo? Un agente de cambio es aquel que ha sido capacitado para cambiar la realidad positivamente a través de su proactividad. O sea, si nosotros como hijos de Dios vamos a hablar que somos agentes de cambio, no es solamente yo venir a la casa de Dios y después volver a mi casa. El ser proactivo es procurar ganar a mis padres, procurar ganar a mis hijos, procurar ganar a mi entorno familiar. A veces le asustamos a nuestros familiares con el tema del infierno, y el infierno es una realidad, eso es así. Pero a veces le asustamos tanto que las personas no quieren saber nada con Dios, se cierran más todavía. Les voy a contar una historia muy interesante. En el año 1915, mi abuelo en Ucrania, en la capital, que es Kiev, conoció al Señor. Cuando él conoce a Jesús y vuelve a su casa, su padre lo echa de la casa. Le dice, bueno, tenés que elegir entre nosotros y tu Jesús. Lo echaron de la casa, se fue a vivir a la casa del pastor. Y el comunismo empezó a invadir diferentes países. Primero invadió la península de Crimea, y cuando estaba por invadir Ucrania,
la mayoría de los jóvenes que no quería pelear contra el comunismo, que después se hizo la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, trataban de escapar del lugar. Y había un barco que salió, que venía a Buenos Aires, y los polacos o ucranianos que querían tomaban una lancha y venían hasta Encarnación, y si querían podían seguir y podían estar en las costas de Brasil. Por eso en la zona sur de Paraguay, Colonia Fram, Capitán Miranda, Encarnación, etcétera, etcétera, tenemos tanta gente ascendiente de aquella zona. Es una historia muy interesante. Mi abuelo se casa con mi abuela, que ya era creyente, después mi papá, 40 años pastor. Ahora yo estoy sirviendo al Señor, Mariano y Janina están sirviendo al Señor, sus hijos van a servir al Señor. Y sabe que es lindo cuando tenemos nuestra ascendencia y nuestra descendencia en las manos del Señor. Y usted lo puede lograr. No es tan difícil. Si somos proactivos y nos ponemos las pilas, nosotros podemos lograr esta bendición también. Ganar la ascendencia es muy difícil, porque la ascendencia tiene sus tradiciones. Yo a veces cuando hablo con las personas mayores me dicen, mire pastorcito, ya me baja, ¿verdad? Mire pastorcito, a esta altura yo no voy a cambiar la religión, por favor. Y querer ganar a los jóvenes a la descendencia es complicado también, porque los jóvenes son liberales, son confrontativos. Usted dice, no, ese es tu punto de vista, pero podemos mirarlo desde otro ángulo el tema. Pero Dios nos va a dar sabiduría para ganar a nuestra ascendencia y nuestra descendencia. Un joven había salido del crack. Es muy difícil salir del crack, ¿verdad? Volvió con su esposa, estuvo varios meses en observación por si verdaderamente quería salir. Cuando yo lo entrevistaba, veía que estaba en buenas condiciones, y después de 6 meses de haber dejado el crack, decidió bautizarse en las aguas. Y esa noche me llamó su mamá por teléfono. Me dijo, ¿usted es el pastor de la iglesia? Uno de los pastores. Mire, mi hijo no se va a bautizar en las aguas. Él no puede dejar la religión de sus abuelos. Y vino el chico, me dijo, mamá dijo que no me voy a bautizar. Y por supuesto no lo bautizamos. Volvió a las drogas, volvió a separarse de su señora y volvió otra vez a cometer los delitos. ¿Qué quiero ilustrar? Que a veces nuestra ascendencia o nuestra descendencia no quiere dejar la tradición, lo que le parece más cómodo, lo que le parece más tranquilo. Pero nosotros podemos ganar nuestros familiares, ¿amén? Y podemos. Bueno, dice que los patriarcas gozaban de autoridad, por eso eran patriarcas. Ayer leí una frase que se la voy a compartir con ustedes, porque a mí me sorprendió la frase. Dice así: si tus hijos menores viven en tu casa, deben venir al culto. Tú como cabeza del hogar debes infundir ejemplo y respeto. ¡Qué silencio! A mí me gusta el silencio. Tus hijos menores que están bajo tu cuidado, que viven bajo tu techo, que le das de comer, que le pagas la escuela o el colegio, que todavía no han cumplido 18 años, sí o sí tienen que venir contigo a la casa del Señor. Si no vienen es porque no tienes autoridad o no tienes ejemplo.
Como dice, es duro decirlo, pero hay que decirlo, dice el economista. Piénselo. ¿Qué estará haciendo ahora tu hijo en tu casa? No sabes. ¿Qué estará haciendo tu hija menor de edad? No sabes. Un ejemplo. Si golpeas la mesa para que te hagan caso, es porque ya perdiste la autoridad. Hay varones, yo he conocido casos. Está la familia, le dice: acá en la casa mando yo y se hace lo que yo digo. Tiene que saber que por más que golpee la mesa, ya no se hace lo que él dice. Ese quiere asustar nomás, pero ya no hace la gente lo que él dice. Alguien dijo: donde yo me siento siempre es la punta. Por lo menos dentro de la cultura eslava o rusa de la cual yo vengo, el más viejito, la autoridad, siempre se sentaba en la punta del lado derecho de la mesa. A ver de qué lado yo me siento en mi casa. Me parece que por el medio. No, pero el lado derecho, la punta, siempre se sentaba el jefe del hogar. Donde él se sentaba, o en la mitad, él siempre era la punta. Interesante, ¿verdad? Conceptos interesantes de la familia. Bueno, ¿cómo podemos ganar nuestros ascendientes y nuestros descendientes? Me voy a tomar 15 minutos más para ver esto, porque es muy interesante. Dice Hechos 16:31. Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Eso es una promesa, ¿verdad? Que todos la conocemos de memoria. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es una familia? Una familia es un conjunto de ascendientes y descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. El nombre primitivo que le da la Biblia a la familia es casa. Cuando habla de la casa de Moisés, habla de la familia de Moisés. Cuando habla de la casa de Aarón, habla de la familia de Aarón. Cuando habla de la casa de fulano de tal, habla de familia de ese fulano de tal. Entonces acá hay una promesa para todos nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿por qué no se salva nuestra casa? La promesa está. La mayoría de las promesas de la Biblia tienen condiciones. ¿Querés que te abra la ventana de los cielos? Sí, 10 más. ¿Querés tal cosa? Esto tenés que hacer. ¿Querés que esté contigo todos los días hasta el fin del mundo? Vos tenés que estar conmigo primero y buscarme. Todas las promesas tienen condiciones. Y esta promesa también tiene condiciones. La primera: hacer una lista de oración de nuestros familiares. ¿Usted tiene adentro de su Biblia una listita? A veces tenemos receta de cocina, tenemos estampitas del club, tenemos estampita de el que nos da trabajo, pero no tenemos una lista de nuestros familiares. Señor, quiero ganar a papá, quiero ganar a mamá, quiero ganar a la abuela, quiero ganar al abuelo, quiero ganar a mi hijo. Porque si usted no lo gana, otro lo va a ganar. Es lindo tener una lista de nuestros familiares y orar todos los días por ellos. Eso es muy importante. Y tenemos la promesa de 2 Pedro 3:9, que Dios dice: yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando uno anota el nombre de su familia, automáticamente cuando algo está anotado y uno comienza a orar, eso produce fe. Acuérdense, por ejemplo, que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Cuando uno anota el nombre de sus familiares y comienza a orar por ellos, solo le pido orar por ellos, nada más. Y eso va a desencadenar fe en usted.
Y Dios de alguna manera se va a encargar de hacer la obra. Mire, por ejemplo, hubo iglesias en el siglo pasado, metodistas, que tenían el nombre del apellido de la familia en cada banco. Yo fui a una iglesia metodista cuando era niño en la escuela dominical, que cada banco tenía también el nombre de su familia. Y un día me senté en un banco y vino una viejita y me dijo: perdón, hijo, ese es mi banco. Y me tuve que ir más atrás. Por ejemplo, está Cecilio, su esposa y sus 2 hijos, ¿verdad? Completan una fila. Mario, Ida, sus 2 hijos, completan otra fila. A ver acá, hay una familia entera que completa toda una fila de bancos. Se puede, ¿no? O hay otros que son más sagaces. Se sientan. Yo conocí una señora que se sentaba y al lado de su asiento ponía la cartera. Y yo le dije un día: hermana, saque la cartera. No, me dijo, algún día en esta silla se va a sentar mi esposo. ¿Y sabe qué? Después de un tiempo se sentó su esposo. Ni yo lo creía. O sea, le decía: algún día mi marido va a venir y se va a sentar acá al lado mío. Y eso fue. Lo que no se ve todavía, creer lo que va a suceder. Entonces tiene que hacer una lista de oración. Yo la tengo. De algunos familiares que no conocen al Señor todavía. En segundo lugar, tiene que pedirle a Dios en su oración que Dios haga cita divina con su familiar. ¿Se acuerda, por ejemplo, una cita divina es la que hizo el diácono Esteban con el eunuco? Dios movió toda una estructura para que los dos se conecten en medio del desierto. Otra cita divina es la que Jesús hizo con la mujer samaritana. Y es bueno que nosotros oremos para que Dios haga citas divinas con nuestros familiares. Señor, yo quiero que mi hijo te conozca. Señor, usa circunstancias, usa problemas, usa crisis, usa amigos. Señor, no quiero que mis familiares se vayan al infierno. Es algo yo constantemente le digo al Señor. Yo le digo al Señor: Señor, haz todo lo posible para que yo no me vaya al infierno. No me quiero ir al infierno. Sería triste predicar 40 años y después estar rostizado como un pollo que va a comer al mediodía. Es triste. Y el Señor tiene su manera de tratarme. Y si usted ora y pone en las manos del Señor a su hijo o a sus padres, el Señor sabrá cómo generar esas citas divinas. Hace tiempo atrás me dijo un joven: muchas veces Dios me habló, nunca le hice caso. Ahora, por culpa de mi pecado, estoy privado de libertad. Me arrepiento de todo corazón. No sé cuántos años voy a tener que estar para salir. Pero quiero decirte, Fabián, que cuando Dios te habla, mejor hacele caso. Porque el Señor sabe la manera de tratar en nuestras vidas. Amén. Hermano, no le prediques a tu familiar. Ora por él nomás y deja que las citas divinas se encarguen. Un día me dijo una hermana: ay, pastor, si usted conociese a mi marido, es un demonio. Es la piel de Judas. Un día
me encontré con el marido. El demonio era la hermana. El tipo era buenazo, bonachón, calidad. Pero ella le presionaba tanto para que se convierta. Y ya antes de convertirse, ya la atacaba con el alcohol, con el cigarrillo, con esto, con el otro. O sea, le digo, hermana, antes de pescar el pez y subirlo al bote, usted ya le está sacando las escamas en el agua. Vamos a pescarlo primero. ¿Sí? Y se puso mal. No vino nunca más a la iglesia, la hermana. Y a veces así, ¿verdad? Le decimos, oh, si usted conociese a mi marido, si usted conociese a mis hijos. Y el problema es usted, no es ni su marido ni sus hijos. Entonces a veces es bueno no predicarle a nuestra familia. Calladito nomás, ¿verdad? Como cuando jugamos al truco, haciendo señas nomás. Y en tercer lugar, y este está duro, che. No le prediques, usa tu ejemplo. Acá todos somos santos, ¿verdad? Me gustaría poner una cámara oculta mañana a la mañana cuando se levanta, una cámara oculta cuando va al trabajo, una cámara oculta cuando habla con la gente. Eso me gustaría mucho. Y me gustaría que ustedes vean también lo que yo hago. Y a veces, como dijo un predicador, la palabra no se necesita predicarla, se necesita vivirla. Este es un concepto muy importante. Viva en su casa la palabra. No le diga a su marido que Jesús le ama. Ámele usted. No le diga a su esposa tal cosa para herirla. Haga todo lo contrario. Viva la palabra, no la predique. Porque a veces nuestros familiares no nos creen más. No les interesa el evangelio. Yo voy a decir algo que le puede molestar a muchos, pero ¿qué vamos a hacer? Así es la vida, dijo uno. Hay personas que cuando conocen a Cristo quedan peor que antes de haberlo conocido. Yo a veces le digo a mi esposa, mira, si nuestro amigo que no es evangélico conoce a Jesús, por ahí se descompone. No por Jesús, por nosotros, por la iglesia, porque a veces hay iglesias que están enfermas y le pasa mucho la factura a los recién convertidos y en vez de dar libertad, le atan más. Entonces, hermanos, para que ese versículo sea realidad, creen en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Haga una lista de oración, pídele a Dios citas divinas y use su ejemplo. A veces en una familia la cabeza del hogar no manda. Hay culturas, no sé bien cómo será en Paraguay, pero hay culturas donde el que pone el dinero es el que manda. O sea, supuestamente la Biblia dice que la cabeza del hogar es el esposo. Pero si por diferentes motivos el esposo no puede trabajar y el esposo trabaja, automáticamente se transforma en la cabeza del hogar. Y a veces la cabeza del hogar no es ni el esposo ni la esposa, son los hijos. Y a veces no es ni la esposa ni los hijos, es el perro. ¿Cuántos hermanos no vienen al culto por el perro? Ay, Chulina, ¿qué estará haciendo mi bebé? Y su bebé estará rompiendo el colchón, estará rompiendo la almohada. Eso estará haciendo su bebé mientras usted está acá en la casa del Señor. ¿Cómo vamos a ir al culto y vamos a dejar a D'Artagnan solo? ¿O cómo vamos a ir al culto y vamos a dejar a Rambo solo, pobrecito? ¿Sí? Y cada vez que ahora usted está pensando en el perro, ¿verdad? Y a veces es triste, pero es la realidad. Les voy a contar un ejemplo para ir terminando. Un día un chico estaba robando mandarinas. ¿Quién no robó mandarinas? Yo robé mandarinas. Y usted también lo hizo.
cuando era jovencito. Pues si robó mandarina ahora, es muy difícil bajar del árbol. El chico estaba robando mandarinas y se le acercó la dueña de la casa y le dijo: Mitaí, ¿no te da vergüenza robar mandarinas? Ahora mismo voy a ir a hablar con tu padre para que te corrija. Un minuto, le dijo el muchacho. Levantó la cabeza y le dijo: papá, la señora te busca. El padre estaba en la punta del árbol robando mandarinas y el chico estaba abajo tratando de agarrarla. Usted está tomando alcohol y dice a su hijo: no tomes esto porque te va a hacer mal. Usted le es infiel a su esposa y le dice: mirá, sé fiel a tu señora el día de mañana. Usted fuma y dice: mirá, ¿viste que hace mal? No fumé, ¿eh? Josué 24:15. Pero mi casa y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. En un momento de su vejez y antes de partir, pues los patriarcas sabían cuándo iban a partir. Era muy interesante. Es otro tema que algún día vamos a tocar. Le dijo al pueblo: señores, quiero declararles algo. Hagan lo que quieran. Pueden seguir a dioses ajenos, pueden adorar dioses paganos, hagan lo que quieran. Pero una cosa les voy a decir: mi familia y yo vamos a servir al Señor. Hermano, haga lo que usted quiera. Si quiere, venga al culto. Si no quiere, no venga. Si quiere, diezme. Si quiere, no diezme. Si quiere, congréguese en un grupo pequeño. Si no quiere, no se congregue en un grupo pequeño. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Amén. En esta mañana vamos a orar. ¿Sabe por qué vamos a orar? Por los cabezas de familia. Todos los que son cabezas de familia. Vamos a pasar aquí adelante y con los pastores vamos a orar. Porque los cabezas de familia son los que tienen que impulsar en la casa el devocional, la lectura familiar, el ejemplo. Y si el cabeza de familia no viene a la casa del Señor, nos encontramos con una madre con un montón de chicos y no sabiendo cómo solucionar los problemas. Entonces, por favor, todos los que son jefes de familia, por favor, vengan aquí adelante, vamos a orar. ¿Puede ser?